amigos? Bienvenidos a un segmento más de Consulta al Especialista. Hoy damos la bienvenida al licenciado Jaime Muñoz, quien es fisioterapista, y vamos a hablar de un tema muy importante como es la evaluación y tratamiento fisioterapéutico en parálisis facial. Licenciado, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy amable, gracias. Bueno, pues vamos a hablar de este tema tan importante y que a muchas personas les llama mucho la atención, pero no tenemos todos los conocimientos necesarios, y es sobre la parálisis facial. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en verdad es una enfermedad que no es tan insidiosa, ¿sí? Pero el tratamiento todavía no está muy enmarcado y existen ciertos tratamientos empíricos a los cuales la ciudadanía, las personas deben saber para evitar y puedan tener una mejor recuperación. ¿Esta es una enfermedad común aquí en el norte del país? Usualmente asoma en ciertas temporadas del año, cuando hay los cambios de estación. Y se asocia más o menos a un tipo de causas, porque en sí las causas no se establecen todavía, pero sí son bastante insidiosas. Se indica que existen por cada 100.000 habitantes 20 casos. Más o menos esa es la estadística en la incidencia de esta enfermedad. Bueno, pues precisamente hablando de las causas, normalmente lo que escuchamos es de que es por el cambio de temperatura, ¿no? De salir, por ejemplo, del calor al frío, o también hay personas que dicen que esto se debe a una bacteria. ¿Esto es así? Sí, o sea, la causa, como le decía hace un momento, no se establece a ciencia cierta, son presunciones. Se presume que es un cambio de temperatura de calor a frío, esas son las parálisis de Bell o a frigori que se llaman. Otras se deben a unas lesiones a nivel de la base del cráneo o traumatismos a nivel del oído. Otras se presume igual que son por causas de origen tumoral. Otras se presume que son por enfermedades metabólicas como la diabetes. Y la mayoría de las personas, los especialistas, indican que la causa es por un virus, ¿sí? ¿Esto influiría mucho en lo que tiene que ver con las defensas bajas? Claro, obviamente sí. A veces hay enfermedades que se asocian previo al proceso de la parálisis facial. Por ejemplo, el paciente viene y dice, me dio gripe. Entonces la gripe le deja con las defensas bajas. Y a raíz de eso a veces viene el proceso de la parálisis facial. Entonces uno indica que sí hubo un descenso de las defensas. Entonces, bueno, entre las causas tenemos algunas, ¿no? La ciencia todavía no nos ha dado algo exacto. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, supongo que en los estudios que se están realizando, ya que es una enfermedad común, los estudios sí deben estar como enfocados en este aspecto, ¿verdad? Claro. Y siempre se está monitoreando, haciendo un seguimiento a los pacientes y con el fin de ir argumentando mayores tesis o conocimientos sobre esta patología que si no es muy frecuente, pero sí es importante. Imagínense que tenga una afección en su cara, entonces a cualquiera le va a presentar algún problema. Claro, y doctor, normalmente lo que se escucha es a las personas que ya han tenido esta enfermedad, son algunos síntomas que como que nos ponen en alerta. Hay quienes hablan, por ejemplo, del dolor de cabeza, un dolor detrás del oído. ¿Usted qué nos puede comentar sobre los síntomas que nosotros debemos estar muy alertas para saber que debemos acudir rápidamente al médico? Sí, la enfermedad pues se presenta a veces en horas, en cuestión de horas. Cuando viene el proceso, en razón de 4 horas el paciente puede estar totalmente paralizado la hemicara. Pero usualmente viene con un dolor asociado a nivel de la altura del oído, a nivel cervical. Y vienen otros factores que se van sumando. Por ejemplo, tiene dificultad para beber o comer. Ellos indican, no, estaba comiendo y el líquido se me derramó de la boca. Me fui al espejo y ya me vi así. Entonces, al presentarse ese tipo de cosas, ya la enfermedad está en su proceso. Y hay hay otros síntomas o signos que se pueden evidenciar conforme avanza el proceso de la parálisis. Normalmente también dicen que los primeros minutos, las primeras horas son fundamentales para evitar que la enfermedad como que avance y luego el tratamiento sea más difícil. ¿Esto es así? Claro que sí, sí. Es bastante importante que las personas que adolezcan de esta enfermedad acudan inmediatamente al especialista, no perder tiempo. Como todas las enfermedades neurológicas hay que ganarle tiempo al tiempo. Entonces
es muy importante la actuación del especialista y un tratamiento oportuno, rápido, ¿sí? Para a veces evitar el proceso o el progreso de la enfermedad. Hay ciertos fármacos que le ayudan a frenar, a parar el proceso y hacer que la recuperación sea más pronta. Bien, doctor, una vez que vamos al especialista, nos hace una evaluación. ¿Cómo es ese proceso de la evaluación? Bueno, la evaluación del fisioterapista consiste en evaluar los músculos de la carita, ¿sí? Hacer los músculos de la mímica, como subir las cejas, enojarse, sonreír, fruncir la nariz, mostrar los dientes, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros nos enmarcamos en ir valorando cada músculo de la hemicara que se caracteriza la enfermedad, ¿sí? Entonces, de igual forma se ve si es que están presentes las líneas de expresión, porque cuando viene la parálisis las líneas de expresión se borran, desaparecen, ¿sí? Y existe la simetría facial, que puede estar presente o a veces puede estar presente a la mímica, es decir, el paciente viene con una simetría solamente con verle. En cambio, hay otras personas que al realizar los movimientos se nota la asimetría facial. Bueno, pues estábamos viendo ahí una imagen de lo que es el párpado caído, ¿no? Ah, sí. Esto también es uno de... Claro, ese es uno de los signos que se presentan en la parálisis facial, es una ptosis palpebral, significa que el párpado superior cae sobre el ojito, por una debilidad ese es del elevador del párpado superior. Por ejemplo, cuando una persona presenta el párpado caído, a veces es como que tiene problemas en la boca. ¿Esto es como regla general de que le suceda las dos cosas o puede existir, por ejemplo, solo una cosa, solo el párpado o afección solamente a la boca? No es regla general, ¿sí? Hay veces que se presenta una ptosis palpebral, hay veces que no. Eso tiene que ver mucho en la edad, por ejemplo. En personas que sufren esta patología a partir de los 60 años, existe una ptosis palpebral, porque los músculos a esa edad no tienen la misma tonicidad que una persona joven. Entonces, siempre están presentes ese tipo de problemas a esa edad. Y hablando de la edad precisamente, ¿cuál es como el rango de edad más común para esta enfermedad? Bueno, es muy poco común, menos de los 6 años y pasado los 60 años. Dentro del margen entre los 7 años y los 59 años es frecuente, ¿sí? Es raro menos de los 6 o pasado los 60. Y pasado los 60 años, obviamente los tratamientos se vuelven un poco, digámoslo, difíciles de tratar por la edad, ¿sí? La recuperación del paciente nos limita mucho la edad. En cambio, en una persona joven, menos de los 6 años, la recuperación es rápida. Aunque es difícil el tratamiento, por decirle, indicarle a un niño que realice tal o cual movimiento, a veces no nos comprende, claro. Pero en sí hay una mejor recuperación que en los adultos mayores. Y bueno, pues hablando precisamente de los tratamientos, ¿cuáles serían los tratamientos para la recuperación? Bueno, el tratamiento en nuestra especialidad corresponde, no hay un tratamiento estándar, ¿sí? No hay un tratamiento estándar. Lo que podemos hacer es nosotros, se aplica en los primeros, en la fase aguda, es decir, cuando recién el paciente está con su problema, se aplica calor, ¿sí? Pueden ser las compresas químicas calientes, se aplica ultrasonido a nivel de las ramas de facial o de la región retromastoide, que es la parte posterior del oído, que es donde tienen el dolor el paciente, ¿sí? También se aplica láser, por el efecto antiinflamatorio que tiene. Y hoy por hoy pues se está aplicando bastante el equipo de magneto, que va muy bien, ha ido muy bien en las parálisis faciales y recupera de mejor manera. La electroestimulación, que es la aplicación de la corriente para ir estimulando músculo por músculo, algunos indican que es necesario, otros indican que no. La medicina oriental indica que no, la occidental indica que sí, pero está en controversia. Usualmente se realiza la electroestimulación ya cuando el paciente no cede la patología, ¿sí? A partir de los 4 meses, 5 meses, cuando ya se va a producir una secuela, ahí se empieza a poner electroestimulación. Pero de inicio no, porque causa ciertos problemas, no a todas las personas, ¿no? Pero sí causa ciertas molestias que quedan con esa secuela. Se llaman las cincinesias. Esas cincinesias son los movimientos bruscos de la carita, ¿sí? Entonces, para evitar eso, no se pone de inicio la electroestimulación. Y bueno, para eso también necesitamos paciencia, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo de recuperación? Claro, es una enfermedad, como yo siempre les indico a mis pacientes, es una enfermedad
pacienciosa, no es de la noche a la mañana, usted toma el fármaco o se hace el tratamiento fisioterapéutico y ya cura, no. Es un proceso que dura, sí, pero más o menos está enmarcado dentro de los 3 y 6 meses. Ese rango es. Hay personas que se recuperan rápido, depende del estado emocional del paciente, de la edad, ¿sí? De la predisposición que tenga el paciente, de la oportunidad que exista. Hay veces que están perdiendo tiempo realizándose otro tipo de tratamientos que no les ayudan en nada o están mal realizados, y ese tiempo que pierden luego pues se refleja a posterior. La recuperación tarda un poco más. ¿Qué otros medios de diagnóstico se usan para esta enfermedad? Bueno, como lo decía al inicio, las causas son inciertas, pero hay veces que se presume que son por alguna lesión, problemas tumorales. Por ejemplo, el más común son de los procesos benignos tumorales de la glándula parótida o del mismo nervio, del nervio facial. Entonces, ahí se usa la resonancia magnética, ¿sí? Hay veces que se produce la parálisis por un trauma, es decir, algún golpe, se cayó el paciente o algún traumatismo directo a través del oído medio. Entonces ahí necesitamos de un equipo de rayos X para determinar. O hay ocasiones en que la parálisis no evoluciona de buena manera, ¿sí? Y ya estamos a punto de que se convierta en una secuela. Entonces ahí se utiliza mucho la electromiografía para determinar el estado que se encuentra el nervio. Es decir, que si nosotros pasamos por esta enfermedad, lo ideal sería como también hacernos un chequeo médico adicional para ver qué es lo que está sucediendo con nuestro organismo. Claro que sí, porque no es regla, ¿sí?, que a todos los diabéticos les dé parálisis facial, no es regla que a todas las personas que se sometan a un cambio de temperatura de calor a frío de forma brusca les dé parálisis facial, no es regla que a todos los que nos da gripe nos dé parálisis facial. Pero sí es importante realizarse un chequeo general. ¿Cómo diferenciamos una parálisis facial periférica de una parálisis facial central? Claro que sí. Existen dos tipos de parálisis, digamos así, ¿sí? La parálisis facial periférica se caracteriza por la parálisis de toda la hemicara, ¿sí?, sea derecha o izquierda, porque son pares craneales. Los nervios faciales son pares craneales, es decir, hay derechos e izquierdos, entonces las parálisis son derechas o izquierdas. La periférica se caracteriza por la parálisis de toda la hemicara. Y la parálisis central significa que tiene un trauma a nivel de cerebro o la enfermedad está enmarcada a nivel cerebral. Eso se denomina central. Entonces, la diferencia entre la una y la otra es que la central tiene la parálisis de la hemicara, pero a nivel de la boca hacia abajo, ¿sí? Esa es una parálisis central. Y una parálisis periférica tiene la parálisis de la mitad de la carita, pero toda la cara, ¿sí? Toda la hemicara. ¿Existen complicaciones en algunos pacientes? Sí, sí los hay. Hay ciertas, por ejemplo, electropión. Electropión pues significa que el párpado inferior, ¿sí?, por la debilidad del músculo del orbicular de los labios, de los ojos, que hace cerrar los ojitos, ese se paraliza y el párpado cae hacia abajo y deja al descubierto la curúncula lagrimal. Entonces se presentan ciertas infecciones a ese nivel, ¿sí? Entonces una de las complicaciones es esa. Otra de las complicaciones es, por ejemplo, el signo de Bell, que se le indica al paciente que cierre los ojitos y el ojo se va hacia arriba, no cierra el ojo. Entonces también tienen problemas a nivel ocular, entonces hay que tener cierto cuidado con el frío, con el sol, con el polvo. Por eso se le indica al paciente que use ciertas gafas, evite el frío o las exposiciones a los cambios de temperatura en las etapas agudas de la enfermedad, para evitar ese tipo de complicaciones. Hablábamos ya del rango de edad en la que es más frecuente esta enfermedad, pero en la parte de hombres y mujeres, ¿a quién afecta más? Es por igual, las estadísticas indican que no hay una prevalencia entre la mujer o el hombre, está por igual. También hablando de como de las recomendaciones que debemos tener para cuidarnos, para prevenir esta enfermedad, se dice que colocarse o tomar vitamina B es importante para la prevención de esta enfermedad. ¿Esto es así? Sí, es muy cierto. El complejo B, que son la vitamina B1, B6, B12, las cubiertas de los nervios están formados por esa vitamina, el complejo B. Entonces es un coadyuvante que ayuda muy bien a la recuperación. Entonces es muy importante, y dentro del
del tratamiento farmacológico, los especialistas indican el complejo B a los pacientes con parálisis facial. ¿Y lo podemos hacer como una forma de prevención para evitar caer en esta enfermedad? Como decía, se presume que a veces la causa de la parálisis facial es por una deficiencia de este complejo B. Entonces, sí sería recomendable, necesario a veces cuando uno no está en la dieta inmersas estas vitaminas, pues sería como de buena manera utilizarlas, usarlas para evitar este tipo de problemas. ¿Qué sería mejor, en la presentación inyectable o las pastillas normalmente que encontramos? Usualmente cuando tiene la patología el paciente, la mejor manera es inyectable, ¿sí? Luego cuando termina el proceso, ciertos especialistas les mandan a tomar un cierto tiempo, u otras personas, otros especialistas indican no inyectable, sino en tabletas o cápsulas. Sería como un tratamiento, ¿no? Como una forma de prevención. Claro. También nos había hablado un tema importante que es el estado emocional que debe tener el paciente. Y para esto lo importante también es el apoyo de la familia, ¿no? Claro, el aspecto emocional es muy importante. Es muy importante porque es una enfermedad que no produce mayor tipo de consecuencias, ¿sí? Pero ¿a quién le gustaría tener paralizado la mitad de su cara o tener ese tipo de problemas, presentarse al trabajo de esa manera o exponerse a ciertos factores que le van a perjudicar? Entonces, sí, el paciente se deprime mucho, especialmente los hombres. Las mujeres como que aceptan un poco más, ¿sí? Pero en cambio el hombre, aunque no lo crean, es más vanidoso y cuando viene las parálisis, pues no asimila la enfermedad y se deprime. Y una forma de darse cuenta de ellos es que a cada momento es ¿cuándo me recuperaré? ¿Cuándo me recuperaré? Entonces le ve así tenso, nervioso. Entonces les indica que se tranquilicen, que se calmen, que son parálisis reversibles, en algún momento se revierten, que en sí la causa se desconoce, pero todas las parálisis faciales, el pronóstico de hecho es muy bueno, todas las parálisis faciales con tratamiento va muy bien. El problema que algunas personas quedan con ciertas secuelas es cuando no hacen oportunamente un tratamiento adecuado y pasan tiempo, ¿sí? Ahí es cuando queda alguna secuela, pero cuando el tratamiento es oportuno, con el especialista, con rehabilitación, todas las parálisis tienen una buena resolución. Bien, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista y usted nos ha preparado un video, ¿no? Sí, es un video sobre la reeducación facial, que es la que usualmente utilizamos y realizamos nosotros. Se va realizando el movimiento de cada músculo de la cara, que son los que se paralizan o se debilitan dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y justamente es el que estamos mirando en este momento, ¿no? Ajá. Entonces, para nosotros es importante mirar, determinar el grado de fuerza muscular que tenga el paciente y realizar la movilidad en cada uno de los músculos. Para esto es importante de que la persona que lo realiza esté debidamente certificada, que sea un profesional, ¿no? No claro. Cualquier persona puede hacerlo. Sí, claro que sí. Obviamente los fisioterapistas pues estamos certificados para realizar ese tipo de procedimientos. Aunque hoy todavía existen los tratamientos empíricos que las personas pues a veces pierden tiempo. Por dicen, me fui a ponerme el cuero del chancho, ¿sí? Y a veces les indican en el lado opuesto y vienen quemados y la parálisis se curan, pero queda la cicatriz de la quemadura. Entonces hoy por hoy existen de forma muy científica la aplicación en una temperatura adecuada en la cual el paciente no se va a quemar. Y el calor es el medio terapéutico, el calor es el que le cura, no el cuero ni otro factor, es el calor. Entonces hoy existe, pues la ciencia ha avanzado, existen las compresas químicas calientes, hay las compresas secas, entonces todo ese tipo de calor es regulado para evitar alguna complicación del paciente. Bien, agradecemos la presencia del licenciado en fisioterapia Jaime Muñoz, quien nos ha hablado de este tema tan importante para el cuidado de nuestra salud. Les invitamos el próximo jueves, tendremos un nuevo tema para todos ustedes. Muchísimas gracias.